Saludos a todos. Vamos a continuar ahora viendo lo que son las anualidades, la primera parte de ella. Vamos a hacer una breve introducción a lo que son las anualidades. Bien, las anualidades, su nombre como lo indica, es una serie de pagos que cumple con las siguientes condiciones. Primero, que todos los pagos son de igual valor, que todos los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo, que todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie a la misma tasa y que el número de pagos debe ser igual al número de periodos. Algunos de los ejemplos que podemos ver en lo que son las anualidades sería el salario que usted recibe, el cobro de seguros, abonos a préstamos, etc. Bien, veamos ahora lo que son los elementos de una anualidad. El primer elemento es la renta, que es el nombre que se le da al pago periódico. El segundo elemento son los intervalos o periodos, que se conocen así por el tiempo que se traduce entre un pago y otro. Por último, el plazo, que va a ser el tiempo que va a durar la anualidad. Los tipos de anualidades, podemos ver aquí algunos criterios. El primer criterio es el tiempo, que se refiere a dos tipos de anualidades, que son las ciertas y las contingentes. Las ciertas son aquellas que, como su nombre lo indica, tienen una fecha de inicio, mientras que las contingentes no. El segundo criterio, que es el criterio de los intereses, las anualidades pueden ser simples o generales. Las simples son aquellas en las que los periodos de capitalización coinciden con los periodos de pago, mientras que las anualidades generales no necesariamente los periodos de capitalización coinciden con los de pago. El tercer criterio, que es por el tipo de pago, las anualidades pueden ser vencidas o anticipadas. Las vencidas es cuando los pagos se producen al final de cada periodo, y las anticipadas, como su nombre lo dice, es que los pagos se producen al principio. El último criterio es el de la iniciación. En este sentido, las anualidades pueden ser inmediatas o diferidas. Las inmediatas son aquellas en las que se inician inmediatamente o se produce la anualidad, mientras que las diferidas se produce un periodo que llamamos de gracia, es decir, que van a aparecer un tiempo de gracia que se le dará antes de propiamente iniciar los pagos. Bien, veamos lo que es una anualidad ordinaria, que será de la que a partir de ahora nos utilizaremos para inclusive ser la más común de todas y también utilizarla para todos los cálculos que vamos a ver de aquí en adelante. Una anualidad ordinaria es una anualidad que es cierta, simple, inmediata y que los pagos se efectúan al final de cada periodo. El monto de una anualidad ordinaria va a ser la suma de todos los montos que se producen en cada uno de los periodos de pago. Si hacemos la deducción de la fórmula, que la vamos a ver inmediatamente, sería la sumatoria de lo que serían los términos enésimos de una progresión geométrica.
y en la cual el monto dice que es la renta por el factor de los intereses 1 más i elevado a la n menos 1, donde R sería el pago periódico o renta, N es el número de periodos o intervalos de pago e I es la tasa por periodo. Veamos algunos ejemplos. Calcular el monto de una serie de pagos de 42.000 pesos mensuales durante 5 años al 24% capitalizable mensualmente. Los datos aquí vemos que los pagos periódicos serían de 42.000. N va a ser igual al tiempo por FC, como dice que la capitalización es mensual, entonces sería 5 años por FC. Recordamos que entonces si es mensual serían 12, 5 por 12 es 60, y la tasa por periodo sería el 0.24 entre FC, que en este caso es 12. Calculamos nuestro monto, nos va a dar, haciendo las sustituciones necesarias, 4.847.190,43 centavos. Un segundo ejemplo es, usted deposita una cuenta de ahorros de 3.100 pesos al final de cada mes en una entidad financiera a un tipo de interés de un 30% capitalizable trimestralmente. ¿Cuál es el monto al final del mes 27? Los datos, aquí podemos ver que sería la renta de 3.100. N va a ser igual a 27 sobre 12. Recordamos que ya vimos que si nosotros tenemos un tiempo que no está necesariamente en años, lo correcto es pasarlo a años. Por lo tanto, dividimos los meses entre 12 para convertirlo a años. Como la capitalización es trimestral, la frecuencia de conversión FC sería 4. Por lo tanto, cuando multiplicamos 27 sobre 12 por 4, nos da 9 trimestres. Y la tasa por periodo sería el 30%, 0.30, entre el FC, que es 4. Y eso nos da un 7.5% trimestral. Sustituimos y esto nos da 37.912,53. Vemos el segundo elemento importante de una anualidad, que es el valor actual de una anualidad ordinaria. El valor actual debemos saber y debemos recordar que es el valor presente que encontramos en una serie de pagos, es decir, el valor que tendríamos al principio de una serie de pagos que se producen hacia el futuro. Entonces, la fórmula para el valor actual es esta que vemos aquí. R es la renta, el factor de los intereses está elevado a la menos n, y eso es importante que tengamos en cuenta que en el valor actual el factor de los intereses está elevado a menos el número de periodos. Hacemos algún ejemplo. ¿Cuál es el precio de contado de un vehículo con un inicial de 40.000 pesos y paga 35.899,95 mensual durante 3 años? Si el dinero está a un 22% capitalizable mensualmente. Dos cosas que tenemos que resaltar aquí. Primero es que hay un inicial, no es una renta, sino que es un pago que se hace al principio y después se hace pagos mensuales durante 3 años de 35.000. Por lo tanto, la renta es 35.899. El número de periodos sería los
los años, que son 3, y como la capitalización es mensual, por 12, y eso nos da 36. La tasa sería un 22% sobre 12. Como nos da un número decimal, preferimos dejarlo así para que no tengamos que acudir a demasiadas redondeos que luego nos den un número no correcto. Sustituimos. Hago la salvedad de nuevo de que n es elevado a la menos 36. Hacemos los cálculos y eso nos da que el valor actual de esa serie de pagos de 35.899 sería de 940.024,20. Es evidente que ese sería el valor que tenemos al principio o de contado de ese vehículo que se ha pagado con esa serie de pagos durante 3 años. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que se ha hecho también un pago inicial. Por lo tanto, el valor efectivo será el valor de contado que hemos encontrado más el inicial dado al principio también. Por lo tanto, el valor total sería unos 980.024,20. Otro de los elementos importantes es cuando nosotros podemos despejar o encontrar el pago, dado sea el monto. Esa fórmula la vamos a encontrar simplemente despejando la renta de la fórmula del monto o bien despejando la renta de la fórmula del valor actual. ¿Cuándo podemos saber cuándo utilizar una o cuándo utilizar la otra? Pues será primero cuestión de conocer qué es el monto, que es un valor que está en el futuro, y cuando nos den un valor que está en el presente, deberíamos utilizar lo que sería el valor actual. Utilizamos algunos ejemplos. ¿Cuánto debe ahorrar mensualmente durante 2 años para acumular el monto de 105.000 pesos si la tasa de interés que ofrece el banco es de un 14% capitalizable mensualmente? Vemos los datos, aquí nos dicen que es algo que usted va a acumular en el futuro, por lo tanto eso es un monto, y es importante recalcar que el monto es un valor que está en el futuro. N va a ser el tiempo, que es 2 años, por la frecuencia de conversión, que es mensual, por lo tanto es 24, y la tasa, que es un 14 sobre 12. Hacemos el cálculo utilizando la renta del monto y eso nos va a dar que para acumular estos 105.000 bajo estas condiciones de un 14% capitalizable mensualmente en esos 2 años, debemos ahorrar 3.816,35 mensualmente. Otro ejemplo es, usted solicita un préstamo por 300.000 pesos a un tipo de interés de un 40% capitalizable quincenalmente, a saldar en 3 años. Calcule el valor de las cuotas. Aquí vemos que el préstamo que se solicita es de 300.000 pesos y es una cantidad que no está en el futuro, sino que está ahora, en el presente. Por lo tanto, eso es un valor actual. La tasa, que es un 40 sobre 24, debido a que la capitalización es quincenal y hay 24 quincenas en un año. De igual manera, n va a ser igual a los 3 años por FC, que en este caso, como es quincenal, sería igual a 24, y eso nos da 72. Calculamos y la renta, utilizamos la renta del valor actual, y eso nos da 7.185,85 quincenal. Serían los pagos quincenales que habría que hacer
para pagar una deuda de 300,000 pesos en 3 años. Con esto terminamos la primera parte.